Hola, en las dos lecciones anteriores hemos venido hablando acerca del problema de fuerzas centrales en la mecánica clásica y particularmente en la lección anterior hablamos acerca del problema de Kepler. Lo que ya demostramos en las dos lecciones pasadas es que por una parte, siempre que existe un potencial central, la órbita tiene que estar en algún plano que pasa por el centro de fuerza. Y en el caso particular del problema de Kepler, ya demostramos que las órbitas que se pueden presentar tienen que ser alguna cónica, parábolas, hipérbolas, elipses, de tal forma que el centro de fuerza se encuentra en el foco de la parábola o en alguno de los dos focos de la elipse o de la hipérbola correspondiente. Vamos a regresar al problema de Kepler porque es un caso bastante interesante en muchos sentidos y vamos a demostrar que también el problema se puede resolver de una manera muy interesante utilizando coordenadas parabólicas. Este ejemplo además nos da la oportunidad de demostrar que las coordenadas generalizadas no tienen por qué ser longitudes o ángulos como en la mayoría de las situaciones que hemos tratado previamente. Entonces comenzamos pues con lo que ya vimos en las lecciones anteriores. Decía, tenemos el centro de fuerza colocado en el origen, tenemos una partícula de masa m que se supone va a estar expuesta a una fuerza que está dada en este caso concreto por la expresión menos k sobre r, donde k regularmente sería una cantidad positiva, pero en las expresiones también se puede incluir el caso en el que tuviésemos una fuerza repulsiva que correspondería a una k negativa, así como está escrita esta expresión. Para k positiva tenemos fuerza atractiva todo el tiempo. Bien, vamos a hablar primero acerca de cómo se definen las coordenadas parabólicas, pero aquí nada más hay que aclarar que la definición y la notación no es totalmente universal. Así es de que hay que tener cuidado cuando uno compara diferentes autores o libros, artículos, etc. Nosotros vamos aquí a denotar las coordenadas parabólicas con las letras U y B minúsculas y vamos a definirlas mediante estas ecuaciones, diciendo que la x cartesiana es un medio de u cuadrada menos b cuadrada y la y es u por b. Aquí las diferencias que se suelen presentar, aparte de la notación, es que en ocasiones este factor de un medio no aparece y en cambio aparece un factor de 2 aquí enfrente. O a veces esta expresión se utiliza para la y esta para la x, pero esto es lo que vamos a estar utilizando en lo que sigue. Entonces ya sabemos cuál es la expresión para la energía cinética en las coordenadas cartesianas, así es de que muy fácilmente, aunque quizá de una manera laboriosa, uno puede determinar cuál es la expresión para la energía cinética en las coordenadas parabólicas. Entonces si uno, por ejemplo, comienza con esta fórmula, t igual a m sobre 2 x punto cuadrado más y punto cuadrado, que es la fórmula estándar para la energía cinética en cartesianas. Bueno, simplemente es cosa de calcular las derivadas de x y lo que uno encuentra de inmediato es que x punto sería igual a u por u punto menos b por b punto, mientras que y punto, utilizando la regla de Leibniz, es lo mismo que u por b punto más b por u punto. Vean que las expresiones son bastante parecidas. Entonces, sustituyendo esas expresiones en la fórmula que tenemos aquí abajo a la izquierda, lo que se encuentra fácilmente es que x punto al cuadrado pues corresponde a u punto menos b punto, que hay que elevarlo al cuadrado, más u b punto más b u punto, que también hay que elevar al cuadrado. Lo que uno puede ver de una forma muy simple es que al desarrollar estos binomios al cuadrado, el doble producto que sale de aquí se cancela con el doble producto que obtenemos del segundo binomio. Vean que aquí tendríamos un término que sería menos 2ub u punto b punto, mientras que aquí tendríamos más 2 veces ub u punto b punto. Lo único que sobrevive son los términos donde aparece u punto cuadrado y b punto cuadrado, y de la misma manera se puede uno convencer que el resultado final se puede escribir de esta forma bastante simple,
que refleja el hecho de que estas coordenadas también son coordenadas ortogonales. Es decir, el hecho de que aquí desaparezcan los productos u punto b punto y solamente aquí permanezcan u punto al cuadrado y b punto al cuadrado, quiere decir que se trata de coordenadas ortogonales. Ahora, la ventaja de estas coordenadas precisamente se debe a la relación muy conveniente que existe entre la distancia radial r y estas variables. Recuerden que la r, que es parte de las coordenadas polares, equivale a la raíz de x cuadrada más y cuadrada, pero esto es lo mismo si usamos las definiciones que están dadas arriba. X cuadrada sería lo mismo que un cuarto de u cuadrada menos b cuadrada al cuadrado, y la y cuadrada pues claramente es u cuadrada b cuadrada. Si uno aquí de nuevo desarrolla lo que está indicado, de este binomio al cuadrado vamos a tener u cuarta, el doble producto nos da menos 2u cuadrada b cuadrada más b cuarta, y si aquí incorporamos el segundo término, necesitamos aquí un 4u cuadrada b cuadrada, y entonces vean cómo este término se combina con este otro y lo que queda es nuevamente un trinomio cuadrado perfecto, y de hecho el resultado equivale, como pueden ver, a la raíz cuadrada de u cuadrada más b cuadrada al cuadrado sobre 4, que simplemente se puede escribir como u cuadrada más b cuadrada sobre 2. Es decir, en términos de estas coordenadas, en lugar de que tengamos una raíz cuadrada como aparece aquí con las coordenadas cartesianas, aquí esa raíz desaparece y tenemos esta expresión que resulta ser bastante conveniente. Ya con eso podemos escribir entonces la expresión para la lagrangiana natural, que pues entonces sería t menos b, y eso equivale a m sobre 2 u cuadrada más b cuadrada por u punto al cuadrado más b punto al cuadrado, como ya se dijo antes. Y a eso hay que restarle el potencial, que es menos k sobre r. Entonces aquí tendríamos más k sobre esta expresión, y eso entonces nos lleva a un 2k sobre u cuadrada más b cuadrada. Entonces aquí es importante notar que esta combinación u cuadrada más b cuadrada aparece en estos dos términos de esta forma, una vez multiplicando y aquí dividiendo. Lo que podemos hacer, por supuesto, es que una vez que hemos expresado la lagrangiana en términos de estas nuevas coordenadas generalizadas, tenemos derecho a utilizar las ecuaciones de Lagrange para obtener las ecuaciones de movimiento en términos de estas variables. Como dije antes, las coordenadas parabólicas son un ejemplo muy interesante porque u y b no corresponden a longitudes o a ángulos como en la mayoría de los ejemplos que hemos tratado anteriormente y que normalmente se encuentran en los textos. De hecho, aquí podemos ver que si x y y tienen unidades de longitud, u y b tienen unidades de la raíz de longitud. Entonces suena algo un tanto extraño y pues uno tiene esta expresión que pues aparentemente no tiene pues muchas ventajas, pero vamos a ver enseguida qué es lo que se puede conseguir con el uso de estas coordenadas. Bien, lo que ocurre aquí es que a diferencia de las coordenadas polares, en donde vimos que el ángulo θ es una coordenada ignorable, aquí no hay coordenadas ignorables. La u y la b aparecen en estos dos lugares, aunque la L no depende del tiempo, así es de que eso quiere decir que vamos a tener la integral de Jacobi como una cantidad conservada. De hecho, aquí de nuevo, como ocurrió con el uso de las coordenadas polares, la integral de Jacobi no es otra cosa más que la energía total. Entonces aquí lo que vamos a tener es que una cantidad conservada, que vamos a llamarle E, porque aquí corresponde directamente a la energía total, pues va a corresponder a T más B, o sea, M sobre 2 por U cuadrada más B cuadrada por U punto cuadrado más B punto cuadrado
menos 2k sobre u cuadrada más b cuadrada. Aquí solamente estoy escribiendo el resultado, pero sería conveniente, si alguien tiene la duda, calcular directamente de la definición de la integral de Jacobi a qué corresponde en este ejemplo, y van a darse cuenta de que efectivamente es esto que aquí aparece escrito. Muy bien. A diferencia de lo que teníamos en el caso de las coordenadas polares, esta es la única cantidad conservada que podemos reconocer de inmediato. Así es que en este caso vamos a escribir en forma directa las ecuaciones de Lagrange. Algo bueno de este sistema de coordenadas es que vean ustedes que hay simetría en las variables u y b. Si intercambiamos u con b, estos dos términos simplemente cambian de lugar, pero la suma queda invariante, y algo similar ocurre en este factor. Entonces, la forma de la ecuación de Lagrange para la u es similar a la forma de la ecuación de Lagrange para la b, así es de que eso podemos verlo como una ligera ventaja. Entonces, aunque no tenemos aquí coordenadas ignorables, pues por lo menos eso va a tener cierta simplificación al escribir las ecuaciones directamente. Entonces lo que tenemos es 0 igual a d en dt, la parcial de L con respecto a u punto menos la parcial de L con respecto a u. Eso significa la derivada con respecto al tiempo. Y ahora podemos ver que al derivar la L con respecto a u punto, eso nos da m por u cuadrada más b cuadrada por u punto, nada más. Mientras que de la derivada de L con respecto a u, vamos a tener dos contribuciones. Una de ellas sería menos mu por u punto al cuadrado más b punto al cuadrado. Mientras que de esta otra contribución vamos a obtener un más 2k sobre u cuadrada más b cuadrada al cuadrado. Vean ustedes que es como si tuviéramos esta combinación elevada a la menos 1. Entonces al derivar quedaría menos, que se cancela con el menos de aquí. Todo esto a la potencia menos 2 por la derivada de esta expresión, que nos da un factor adicional de 2u. Entonces, aquí uno puede definitivamente dudar de la conveniencia de utilizar estas coordenadas, pero vamos a ver en unos momentos que efectivamente tiene algunas ventajas. Entonces, algo que no voy a hacer en este momento es desarrollar la derivada que aquí está indicada. Voy a dejarlo tal como lo teníamos aquí ya escrito. Y en cambio, lo que vamos a ver es que los dos términos adicionales se pueden relacionar con esta e. Y para ello, lo que podemos hacer es sacar aquí como factor un menos 2u sobre u cuadrada más b cuadrada. Y entonces con ese factor así extraído, vean ustedes que este término correspondería a un menos 2k sobre u cuadrada más b cuadrada, mientras que este otro, si sacamos este factor como factor común, le va a corresponder un signo más. Tendríamos entonces un m sobre 2 por u punto al cuadrado más b punto al cuadrado por u cuadrada más b cuadrada. Vean que efectivamente esta suma se cancela, el 2 también desaparece, y el producto que queda es justamente equivalente a lo que teníamos aquí anteriormente. Y toda la expresión que se encuentra aquí dentro de los corchetes, vean, este término es este, y esta parte coincide con esto que aquí tenemos, es decir, todo lo que está aquí escrito es justamente la e, que ya sabemos que es una cantidad que se va a conservar. Entonces tenemos derecho, como ya estamos aquí escribiendo las ecuaciones de movimiento, entonces en ese momento la e tiene que conservarse como consecuencia de las ecuaciones de movimiento. Así es de que, como decía, esto se puede escribir como d en dt de m por u cuadrada más b cuadrada u punto menos 2e por u entre u cuadrada más b cuadrada.
Aquí por lo menos se puede uno convencer de que algunas expresiones que parecían un tanto complicadas ya han quedado escritas de una forma más compacta, pero aún así las cosas siguen viéndose quizá no muy simples. El paso que ahora conviene hacer es hacer un cambio de variable un tanto parecido a lo que hicimos en la lección anterior. Si recuerdan, si revisan, habíamos visto que uno puede cambiar de variable y en lugar de utilizar el tiempo como la variable independiente, utilizábamos el ángulo θ como la variable independiente. Aquí la situación es un tanto similar, pero hay una pequeña diferencia. Concretamente, lo que vamos a hacer es a introducir una nueva variable que vamos a llamar tau, que se va a definir por esta relación. De tau va a ser igual a dt sobre u cuadrada más b cuadrada. A decir verdad, esto que aquí estoy escribiendo no define a una nueva variable tau. De hecho, lo que está aquí del lado derecho no es una diferencial exacta, sino que es algo un poquito diferente a eso. Si ustedes han visto algo que en la relatividad especial o general se llama el tiempo propio, este tau es un tanto similar a ese concepto, porque tau sería algo que depende de la trayectoria que sigamos. Es decir, aquí voy a hacer un pequeño comentario que enseguida voy a borrar aquí las expresiones que tenemos, pero si nos fijamos en el plano v, que es diferente al plano xy, pero aquí nada más lo dibujo para ilustrar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, si especificamos alguna curva en este plano, digamos donde u y v se parametrizan en función del tiempo real, que es la t, entonces cuando integramos, y aquí estaríamos hablando de una integral de línea, esta expresión que se encuentra a la derecha, vamos a poder calcular qué tanto vale la tau correspondiente. Este de tau se puede ver, si ustedes gustan, como algo análogo a una longitud de una curva, pero definida de una manera pues algo diferente a lo que estamos acostumbrados en el plano euclidiano. En fin, aquí pues simplemente estoy tratando de dar algunas ideas sobre cómo interpretar esta nueva variable. Insisto, realmente no estamos definiendo la variable tau, más bien estamos definiendo de tau, lo cual suena quizá un poquito curioso, pero eso es lo que aquí ocurre. Eso quiere decir que la derivada de cualquier cosa con respecto a t la vamos a poder reemplazar por una derivada de esa misma función con respecto a tau. De hecho, lo que tendríamos es que, de acuerdo con la regla de la cadena, la derivada de cualquier función con respecto a t sería la derivada de esa función con respecto a tau por la derivada de tau con respecto a t. Y de acuerdo con la definición que aquí se ha dado, esto significaría 1 sobre u cuadrada más b cuadrada por la derivada de g con respecto a tau. Entonces, si utilizamos esta relación, lo que podemos ver es que si regresamos a la ecuación de Lagrange que teníamos previamente, de aquí, lo que hallamos es que 0 es igual, y ahora, la derivada de esta expresión con respecto a t la puedo sustituir de esta manera. Entonces lo que vamos a tener es 1 sobre u cuadrada más b cuadrada por la derivada con respecto a tau. Este tau se le llama en ocasiones en la literatura tiempo ficticio o tiempo local. El hecho es que no es un tiempo, ni siquiera tiene unidades de tiempo. Simplemente es un nuevo parámetro que resulta conveniente para este problema. Lo que sigue después es m por u cuadrada más b cuadrada, que multiplica a u punto, pero u punto es la derivada de u con respecto al tiempo, y la derivada de u con respecto al tiempo sería la derivada de u con respecto a tau por este factor. Entonces aquí lo que tendríamos es 1 sobre u cuadrada más b cuadrada por la derivada de u con respecto a esta nueva variable. En el último término no hay nada que podamos hacer, ahí no hay derivadas.
Y entonces vean ustedes que tenemos este factor como algo común, y además algo aquí muy interesante es que este factor se cancela y podemos ver que la ecuación de movimiento que teníamos previamente equivale a que 0 sea igual a m. La m es una constante que puede salir de esta derivada. Al extraer esta m vamos a tener la derivada de la derivada, o sea, la derivada segunda de u con respecto a tau, y a eso hay que restarle 2eu. Vean ustedes que este factor lo hemos eliminado y eso es todo lo que queda. Y esto tiene la apariencia de la segunda ley de Newton. De hecho, esta ecuación se puede escribir también así, como m por d segunda de u con respecto a tau igual a 2eu. Entonces, si pensamos que tau es análogo en cierto sentido a un tiempo, no en unidades, no en su sentido físico, sino simplemente como una relación matemática, entonces esto tiene la apariencia de masa por aceleración y esto entonces se vería como una especie de fuerza. Como dije antes, una vez que hemos obtenido la ecuación de Lagrange correspondiente a la variable u, para la variable b es algo totalmente similar, nada más intercambiando los papeles. Entonces lo que vamos a tener, aparte de esta ecuación, es esta otra, que m por la segunda derivada de v ahora, con respecto a tau, es igual a 2ev. Y esas serían las ecuaciones de movimiento que ahora tenemos. Noten que en términos de las variables originales, es decir, utilizando el tiempo como la variable independiente, aquí había una mezcla de u y v que estaba presente en todos los términos. Aquí, en cambio, estamos escondiendo debajo de esta definición esa mezcla, y aquí, en cambio, lo que tenemos son dos ecuaciones que ya no exhiben ningún acoplamiento entre sí. Cada una de estas dos ecuaciones se puede resolver separadamente, y es más, estas ecuaciones son de lo más sencillo, porque aquí, recordemos, la e es una constante, entonces esto nos dice que la segunda derivada de u con respecto a tau es una constante por la u misma. Entonces, dependiendo del signo, particularmente de la e, vamos a tener aquí diferentes posibilidades. Por ejemplo, cuando la e vale 0, la situación es de lo más simple, porque eso va a querer decir que la u y la b son funciones lineales de tau. Vamos a ver este primer caso como algo ilustrativo. Entonces, así como en la lección anterior habíamos tratado separadamente el caso de e negativo, que tiene que ver con órbitas elípticas, aquí también conviene ir tratando separadamente cada una de las tres posibilidades, e igual a 0, positiva o negativa, y en cada caso pues ya sabemos que el resultado va a corresponder a un tipo diferente de cónica. Aquí pues el caso definitivamente más simple es escoger que la e sea 0, y en esas condiciones, si e es igual a 0, que no sería, digamos, muy interesante desde el punto de vista de las aplicaciones de la mecánica celeste, como ya veíamos en la lección anterior, el caso que más interés tiene en la astronomía o en la mecánica celeste, pues es el caso de e negativa, que corresponde a órbitas cerradas, a movimientos periódicos. Aquí, sin embargo, el caso con e igual a 0 se distingue porque las ecuaciones que tenemos aquí, que nos quedan, son bastante sencillas y la solución se puede escribir de inmediato. Lo que tendríamos es que la u va a ser igual a una expresión lineal en tau, entonces sería algo de la forma que podemos llamar a más b tau, mientras que la b sería c más d tau. Aquí está a, b, c y d, son simplemente cuatro constantes que, como de costumbre, van a estar determinadas por las condiciones iniciales. No tienen que ver esta a y b con los semiejes de una elipse. De hecho, aquí no vamos a tener elipses, aquí vamos a tener, como ya sabemos, parábolas.
aunque en este momento las parábolas no se ven. De hecho, si nosotros graficamos estas expresiones en el plano UV, lo que estas ecuaciones representan es alguna recta. Vean que aquí tau es un parámetro y pues esto se puede reconocer fácilmente como ecuaciones paramétricas para alguna recta en las variables u y b. Pero estas variables u y b no son las coordenadas cartesianas que teníamos en un inicio. De hecho, aquí regresamos a la definición. U y b están relacionadas con x y y de esta manera. Lo que finalmente nos interesaría es la manera como esta partícula se mueve aquí en el plano XY, no en el plano UV. En el plano UV la trayectoria es una recta, pero habría que ver en el plano XY a qué corresponde eso. Lo que hay que hacer pues es simplemente un poquito de desarrollos algebraicos, y lo que podemos comprobar enseguida es que esto que se ve como una recta en el plano UV es una parábola en el plano XY, que además tiene su foco en el origen. Entonces, para ver fácilmente que las cosas son así, en efecto, conviene simplificar primero estas expresiones. Esta que tenemos aquí es la expresión general de la solución de estas ecuaciones, pero no necesitamos, no nos conviene esa generalidad. Lo que podemos hacer para comenzar es una rotación de ejes, de tal forma que esta recta, en lugar de que quede aquí con un ángulo desconocido, lo que podemos hacer es simplemente rotando estos ejes, forzar a que la recta en cuestión quede paralela al eje B. Entonces esa sería una primera simplificación que podemos hacer. Y la otra simplificación adicional sería escoger el origen de la tau de una forma conveniente. Por ejemplo, para que cuando la tau valga 0, la b valga 0. Entonces, escogiendo por una parte los ejes de esta manera conveniente, forzamos a que la trayectoria en estas variables sea una recta. Entonces lo que vamos a tener es que ahora la u va a ser una constante. Voy a llamarle en este momento u sub 0. Ya no voy a utilizar a y b como teníamos antes, sino que esta notación puede resultar un poquito más transparente. Mientras que la b se puede escribir como una constante por tau, digamos lambda por tau o algo así. Aquí lo que estamos haciendo, noten, es hacer esta constante c igual a 0, lo cual tiene que ver con que la tau no está determinada en forma completa, porque lo único que tenemos acerca de la tau, por su definición, es que de tau, recuerden, esta es la expresión que definió a este parámetro auxiliar. Entonces, si a la tau le sumamos cualquier constante, eso no altera la definición que está dada allí. Entonces, aprovechando esa libertad, es que aquí podemos escoger las cosas de tal forma que las expresiones para u y b se simplifiquen de esta manera. Entonces, una vez que tenemos ya escritas de esta forma en términos del parámetro tau a u y a b, podemos saber cómo es la trayectoria en el plano XY, que es lo que finalmente sería de mayor interés. Entonces, recordando la definición de las coordenadas parabólicas, la x, recuerden, es un medio de u cuadrada menos b cuadrada, y entonces en este caso eso se convierte en un medio de u0 al cuadrado, que es una constante, menos b cuadrada, que sería lambda cuadrada, que es una constante, por tau cuadrada, que es el parámetro que estamos aquí utilizando, sustituyendo al tiempo. La y, por otro lado, es el producto de u por b, y eso en este caso significa lambda, que es constante, por u0, que es constante, por tau. De estas dos ecuaciones ahora podemos, por ejemplo, eliminar la tau para encontrar la ecuación de la órbita, algo parecido a lo que hicimos en la lección anterior cuando hablábamos de las órbitas elípticas. Entonces de aquí tenemos que tau es igual a y sobre lambda por u sub 0, y entonces la x
finalmente queda como 1/2 de u0 al cuadrado menos lambda cuadrada por tau cuadrada. Entonces eso nos da lambda cuadrada por y cuadrada sobre lambda cuadrada u0 al cuadrado. Y eso es lo mismo que 1/2 de u0 al cuadrado menos y cuadrada sobre u0 al cuadrado. Ven que la lambda desaparece. Y aquí uno puede reconocer de inmediato que esto que aquí hemos obtenido es efectivamente la ecuación de una parábola. Lo que no es tan inmediato es que el foco de esta parábola se encuentra justamente en el origen. Entonces, si tratamos de representar esto aquí en este diagrama, vean ustedes que cuando la y vale 0, la x es esta cantidad que es positiva. Entonces lo que vamos a tener es algo como esto, aquí un punto que corresponde a u0 al cuadrado sobre 2. Y a medida que la y crece o decrece, el cuadrado de todas maneras va a ser positivo para y cuadrada. Entonces lo que vamos a tener es que la x se va volviendo negativa, es decir, esta parábola se abre hacia la izquierda, una cosa como esta, y uno puede confirmar que el foco de esta parábola se encuentra justamente en el origen. Hay varias formas de hacerlo, una de ellas es la siguiente. Vean que esta intersección ocurre cuando la x vale 0, y para que la x valga 0, la y tiene que ser u0 al cuadrado. Aquí lo podemos ver, si la y es u0 al cuadrado, aquí tendríamos u0 a la cuarta, se simplifica y todo efectivamente nos da 0. Recordemos que una parábola, aquí como un pequeño repaso de geometría elemental, se puede definir por esta condición. Si tenemos un punto que tomamos como el foco de la parábola y tomamos una línea recta que es la directriz de la parábola, entonces la parábola misma se define como el conjunto de puntos que se encuentran a una misma distancia de este punto y de esta recta. Este sería entonces un punto de la parábola, y otro punto se encontraría aquí, de nuevo para que la distancia al foco coincida con la distancia a la directriz. Entonces si uno continúa buscando puntos que satisfagan esta condición, precisamente uno consigue la parábola. Este punto que se encuentra en medio entre el foco y la directriz es el vértice. En este caso, este sería el vértice de esta parábola. Y como esta distancia es u0 al cuadrado sobre 2, la directriz pasaría por aquí a una distancia de u0 cuadrado. Entonces aquí si la agregamos, lo que vamos a tener es esta recta, de tal manera que esta distancia es u0 al cuadrado. Y como decía, esa distancia entre el foco y la directriz, que aquí es esto o esto mismo, tiene que coincidir con la distancia que hay de este punto al foco. Y es justamente lo que aquí vemos. Esta distancia y esta distancia son iguales, y eso pues puede servir para convencernos de que efectivamente el foco de la parábola se encuentra en el centro de fuerza. Entonces vean cómo aquí pues el procedimiento es bastante distinto a lo que estuvimos haciendo en la lección anterior, y aquí finalmente no es tan complicado el encontrar la parametrización de esta parábola en términos del tiempo real. Lo que tenemos aquí, recuerden, es la parametrización de los puntos del plano XY por donde va a transitar la partícula en términos de este parámetro tau, pero ya dijimos que tau por definición, recordemos, está definido así, es dt sobre u cuadrada más b cuadrada, y en este caso ya tenemos u y b como función de tau, así es de que el tiempo transcurrido, por ejemplo, para ir de un punto a otro de la órbita, se puede calcular a partir de esta expresión. Simplemente la integral de dt
sería lo mismo que la integral de u cuadrada más b cuadrada por d tau, cosa que ahora podemos ya escribir en forma explícita. Esto sería la integral. La u cuadrada quedaría dada como u0 al cuadrado, que es una constante, mientras que la b cuadrada, pues otra vez aquí regresando a lo que teníamos antes, es lambda por tau. Entonces aquí tendríamos lambda cuadrada por tau cuadrada por d tau, y esto pues es bastante fácil de resolver. Quedaría u0 al cuadrado por tau más lambda cuadrada por tau cúbica sobre 3. Del lado izquierdo tendríamos t más una constante, y aquí de nuevo la constante se puede escoger como 0. El problema con esta relación es algo parecido, pero no tan complicado como lo que teníamos en la lección anterior, cuando se hablaba de la ecuación de Euler, en donde aparece una función trigonométrica. Aquí lo que tenemos son simplemente potencias de tau, pero aún así, vean que si queremos escribir x y y en función del tiempo y no de tau, habría que eliminar la tau de estas ecuaciones. Para eso habría que despejar de aquí la tau y escribir la tau en función de t. Eso significa resolver una ecuación cúbica. Bueno, ya sabemos que hay una fórmula para resolver ecuaciones cúbicas como esta, pero pues definitivamente es un procedimiento pues un tanto inconveniente, algo latoso. En todo caso, algo que podríamos hacer es encontrar puntos diferentes aquí sobre esta parábola para diferentes valores de tau, y mediante esta relación podemos calcular a qué valor del tiempo corresponde cada una de esas posiciones. Es decir, podemos aquí escribir x, y y t, todas en función de un solo parámetro que es la tau. Entonces esa sería una opción, quizá no muy agradable, pero pues es algo viable. Simplemente, ya para terminar, voy a mencionar qué es lo que ocurre en los otros casos. Aquí me he limitado al caso en donde la e vale 0, porque la solución de estas ecuaciones es extremadamente simple, como ya hemos visto. Pero algo similar se puede hacer para e positiva o negativa. Como vimos en la lección anterior, el caso de mayor interés por cualquier lado es e negativo. Si la e es negativa, entonces las soluciones de estas ecuaciones desacopladas son senos y cosenos, y en ese caso la trayectoria en el plano v ya no es una recta, sino que es una elipse, pero una elipse centrada en el origen. Ya cuando uno va a las coordenadas cartesianas x y y, es que uno llega a una elipse que no está centrada en el origen, sino que tiene un foco en el origen. Curiosamente, así están relacionadas las cosas. Y lo que uno puede ver adicionalmente es que en ese caso la variable tau que aquí aparece está relacionada con la psi que utilizamos al final de la lección anterior. Así es de que, bueno, no es extraño que haya pues cierta relación entre los diferentes enfoques. Y bueno, aquí espero que esto que se ha presentado en esta lección sea ilustrativo pues de varias cosas que creo que vale la pena tener en mente. Primero, como ya recalcaba desde un principio, el hecho de que podemos utilizar coordenadas que no son longitudes o ángulos, que es lo que resulta más común. Aquí estas u y b no tienen esa interpretación geométrica tan simple. Aquí u y b, decía, tienen dimensiones de raíz de longitud, pero estamos viendo que esto tiene pues bastante utilidad para resolver este problema. Curiosamente, cuando uno trata el problema de Kepler en su versión cuántica, eso corresponde a lo que se llama el átomo de hidrógeno, y allí también estas coordenadas parabólicas son útiles para tratar esa otra versión, lo cual resulta un tanto pues curioso y quizá un tanto inesperado, que a pesar de la diferencia entre las descripciones clásica y cuántica, estas coordenadas o esta forma de plantear el problema, bueno, resulta que tiene algo también en común para la versión clásica y su contraparte cuántica.
Entonces no voy a tratar los otros casos con E positiva o negativa. Más que nada pues son ejercicio de pues geometría analítica en buena parte lo que hay que hacer, pero espero que con el caso simple que aquí hemos tratado eso dé una idea de qué es lo que habría que hacer en los otros dos casos restantes. Entonces espero que todo esto resulte claro y como siempre pues muchas gracias por la atención y hasta la próxima.